¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Les cuento que hoy vamos a hablar aquí en debate de una investigación extraordinaria en la que después de caracterizar el ADN de casi 7,000 personas y que fueron tomadas de los 32 estados del país, un grupo de investigadores e investigadoras de distintas instituciones, entre ellas la UNAM, creó el mapa genético más completo que existe de la población mexicana. Los resultados son realmente sorprendentes y con ellos las preguntas interminables. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los procesos evolutivos y las migraciones humanas que hicieron de nosotros los mexicanos, lo que hoy somos? ¿O por qué las mexicanas somos susceptibles de determinados padecimientos? Así es que hoy nos sentimos muy honradas de la visita de un grupo de investigadores que formaron parte de este estudio, de este biobanco, y déjenme presentárselos. Muchísimas gracias, Mashal Sohel, espero que haya dicho bien tu nombre, bienvenida, ¿cómo estás? Tú eres investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y tienes una especialidad en genética humana, eres egresada de la Universidad de Harvard. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Al contrario, muchas gracias, doctora Teresa Tussier, bienvenida. Tú eres investigadora de medicina genómica, del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y también eres investigadora del Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Luis Pablo Cruz Herbert, está bien pronunciado. Correcto. Tu apellido. Gracias. Epidemiólogo, profesor investigador de la Facultad de Odontología, bienvenido. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotras. Y bueno, ¿quién empieza para explicarnos, doctora Tere Tussier? Yo creo que tú eres la indicada. ¿De qué trata esta investigación que ha dado como resultado este extraordinario mapa genómico? Adelante. Bueno, esta es la primera vez que se analiza un grupo de individuos representativos, como lo comentabas en la introducción, de los 32 estados de la República, correspondientes a cerca de 900 localidades, y que representan tanto poblaciones rurales como urbanas y que además están enriquecidos por individuos que se declararon con una ancestría nativa americana o que hablaban alguna lengua indígena. De tal manera que esto nos permite explorar la composición ancestral definida por distinto tipo de ancestrías y cómo estas son variables en distintas regiones del país y cómo esto se relaciona con la posibilidad o la mayor predisposición a ciertas características o padecimientos que también vale la pena señalar que es la primera vez que se tiene esta representatividad asociada a determinaciones bioquímicas que definen rasgos metabólicos, patológicos, como elevación de glucosa, elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, presión arterial, índice de masa corporal, que se pudieron analizar y, de acuerdo a la composición ancestral, ver cuál es la relación de esos rasgos con respecto a ciertas ancestrías. De acuerdo. Mashal, ¿cómo estaríamos compuestos, integrados los mexicanos con todo este mapeo ancestral? Es decir, hay una confluencia de varias culturas asiáticas, europeas, africanas, no solamente indígenas, que eso es lo fascinante. ¿Cómo está compuesto este gran mapa mexicano? Sí, claro, pues lo que está muy padre sobre México es por la cantidad de ascendencias, ancestrías que vemos aquí, ¿no? Entonces, como dices, en cuestiones genéticas podemos ver partes de los genomas de los mexicanos que vienen de África, que vienen de Europa, que vienen de Asia, y esto todo es como parte de la etapa colonial y luego, ¿no? Y luego también tenemos mucha diversidad en los grupos indígenas, ¿no? Entonces también podemos ver esto, la variación dentro de una ascendencia, por decir, porque siempre son como poner límites, ¿no? El FEN son gradientes de ancestrías que compartimos con todo el mundo y así podemos delimitar
un poco y luego podemos ver dentro de cada ascendencia también, y esto podemos lograr con una mapa que tenemos con el Biobanco Mexicano, que tiene la distribución que tenemos, ¿no? de todo el país. Ya. Tú hiciste, Luis Pablo, parte, digamos, que de una investigación que está como mucho más cercana a la parte indígena. Ahora vamos a indagar en lo otro que, si bien entiendo, doctora Tucía, tú comentabas que tenemos ahí como una parte más americana, decías, ancestral. Nativoamericana. Nativoamericana. De grupos nativoamericanos. Exacto, ahora vamos a eso. Pero en la parte indígena, ¿cómo se tomaron esos muestreos? ¿Qué nos da por ahí? ¿No? Porque normalmente pensamos, ay, es que somos de indígena, no, pues también hay una parte asiática que ahorita me gustaría que me vayan como desmenuzando, porque eso me parece fascinante. Adelante. Bueno, mira, te platico. Todo esto parte, una de las grandes fortalezas de este estudio es que se basa en un trabajo que se ha hecho durante años, que en 1985 se crean las encuestas nacionales de salud. Entonces tiene un impacto impresionante siempre para establecer políticas de salud, se evalúa, nos da un perfil de los mexicanos sobre acceso, enfermedades, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y a partir de hecho se hace consistentemente. Curiosamente, esta encuesta, la de 2000, que es en la que se basa. ¿En Sanud? En Sanud, en este caso es ENSA, o sea, ha cambiado a lo largo del tiempo. En este caso, la del 2000 se llama ENSA, la desarrolla el Instituto Nacional de Salud Pública, incluye trabajo de muchos investigadores, recursos federales. Bueno, el punto es que se genera un estudio, una encuesta que es representativa a nivel nacional, ¿no? Entonces, con esto tú puedes, sin estudiar a todos los mexicanos, tú puedes hacer inferencias. Es decir, lo que estoy observando aquí se extrapola a en ese tiempo, 98 millones de mexicanos, y sin estudiar tanto, optimizando recursos, puedes tener esa información, ¿no? Entonces, es un trabajo de muchos investigadores que vienen atrás, ¿no? El punto es, como tú bien lo comentas, es que este tipo de encuestas pondera o toma en cuenta las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, comunidades. Entonces, con la idea de garantizar que esos resultados sean extrapolables a todo, que se incluyan, que sean incluyentes. Y esto es bien interesante porque donde hay ciudades grandes, la muestra es pequeña, pero donde hay pocos, lo sobrerepresenta. O sea, con una idea de contar con esta parte. Y eso realmente extrapola, aplicado al estudio, pues nos deja ver que tenemos la fortaleza de casi abarcar la totalidad de la diversidad. Entonces, esto es sumamente importante porque a partir ¿Son muestras de de sangre? Sí, esta es una de las encuestas que más invirtió, en la que más ha tenido información y en la que se ha utilizado esa sangre para, obviamente, otros estudios. Sin embargo, una de las características, ahorita lo platicarán más ellos que son expertas, se han mantenido estas ciertas reservas de sangre y con una pequeña ¿Desde cantidad. el 2000? Sí. O sea, ¿y dónde se guardan? ¿Dónde se almacenan? Hay unos refrigeradores, ultracongeladores que tienen ciertas características y obviamente pues ese es un trabajo también de mucha gente que está atrás ahí en salud pública, que era quien los resguardaba. Y particularmente lo que te digo es que con esta pequeña muestra, pues obviamente con la tecnología 23 años después, pues hoy se puede hacer con poco mucho. Y pues obviamente ahí están los resultados, ¿no? Los resultados es tipificar un país. No es que no se haya tenido, pues hay investigadores que han hecho un gran esfuerzo por tipificar y particularmente pueblos indígenas, pero en este caso se está aprovechando una estructura que representa un país, ¿no? Esa es la parte interesante. Ya, doctora Tucía, ¿de qué estamos hechos los mexicanos, las mexicanas, ancestralmente? Es decir, ¿cómo está compuesta esta diversidad? En términos generales, hay dos ancestrías principales, que son la europea y la nativa americana. La nativa americana compuesta por los 68 grupos indígenas que están que participan en esta ancestría, con un componente pequeño y variable de acuerdo a la región, de ancestría africana también y de ancestría asiática. Y esto, pues, por la historia natural de cómo se conformó la población mexicana a lo largo del tiempo y las migraciones que ocurrieron en distintos momentos y cómo a lo largo del
del país, pues hay diferencias en estas proporciones. Es decir, por ejemplo, la ancestría nativa americana es más prevalente o más frecuente hacia los estados del sur que la proporción de ancestría nativa americana que existe en los pobladores del norte del país, en términos generales. Sin embargo, como mencionaba Pablo, en realidad somos un mosaico, es decir, puede haber mestizos mexicanos actuales que tengan 99% de ancestría europea y 1% de ancestría nativa americana y una proporción muy pequeñita de las otras ancestrías, y al revés, puede haber mestizos mexicanos que tengan una gran proporción de ancestría nativa americana, muy baja europea, y entonces esto es un gradiente. Y ese gradiente es lo que se pudo ahora analizar de manera muy puntual con una exploración de alrededor de 2 millones de variantes en todo nuestro genoma. Ya, y ahí interesantísimo, por ejemplo, veía algunos datos que la mayor presencia de genes asiáticos en Guerrero, Baja California, que en el resto del país, ¿no? Y luego una herencia africana, bueno, Veracruz o Tabasco, mucho más ahí que en el sur, particularmente la península de Yucatán, pues ahí hay mayor ancestría nativo-americana. Muy interesante. A nivel, digamos, de la parte de la composición física y todo lo que tiene que ver con los comportamientos de rasgos, ¿Cómo estamos ahí los mexicanos, ¿no? Lo pensaba en términos, creo que lo hablaban ahí sobre la obesidad, ¿no? En México, y esto pues es todo un mito que se cae justamente con toda esta investigación. Mashal. Sí. Pues con este biobanco tenemos la oportunidad de analizar diferentes tipos de lo que llamamos rasgos complejos o enfermedades complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, altura, índice de masa corporal, triglicéridos, colesterol y todo, ¿no? Y hacemos algunos tipos de análisis. En uno, lo que queremos ver es qué son las variantes genéticas que están asociadas con los que tienen una enfermedad o tienen alto nivel de altura o triglicéridos comparado a los que no los tienen. En este caso sí encontramos variantes así, por ejemplo encontramos un variante que está asociado con altos niveles de triglicéridos, y en general los variantes que encontramos asociados aquí también son los que hemos encontrado en otras partes del mundo. Por decir, los genes que están involucrados en estos rasgos complejos los compartimos con todo el mundo, ¿no? La otra parte es la parte de pensar en lo que llamamos como un perfil de predisposición a todo tu genoma, ¿no? Ahora no estamos hablando de un variante o un gen, pero de todo tu genoma y las variantes que tienes, que es tu predisposición genética por diabetes, ¿no? O por alta triglicéridos. En este caso, logramos, con el Biobanco Mexicano, lo que mostramos es que podemos predecir estos perfiles mejor o igual con el biobanco, usando el Biobanco Mexicano comparado a otros biobancos que existen, por ejemplo, el Biobanco de Reino Unido, que tiene como 400,000 personas, pero todavía podemos predecir mejor triglicéridos con nuestro biobanco. ¿Por qué? Porque es más cercana a los individuos en que estamos haciendo la predicción. Entonces, esto es un logro, y incrementando el biobanco hasta 40,000 solo va a incrementar la precisión. Y esto, ¿por qué es útil, no? Porque cuando llega a la clínica, que todavía no está en la clínica en cualquier parte del mundo, uno puede saber, ok, esto es mi predisposición, y con esto un doctor puede sugerir, puede ser medicamentos o cambios en estilo de vida para que uno no luego desarrolle esta enfermedad o es un alto niveles de glucosa, lo que sea que puede ser malo, ¿no? Ya. Luis Pablo, ¿a qué estamos predispuestas las mexicanas? Pues mira, obviamente creo que esta cuestión genética que existe, también lo más importante es que está determinada o modificada por el ambiente, que es lo que han platicado, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Porque no es que sea inamovible, ¿no? O sea, va cambiando todo. Incluso por ahí leía que, de hecho, la pandemia de COVID-19 hizo un punto de quiebre también. Ahora me explican eso. Bueno, entonces justamente lo que te platicaba, la predisposición, obviamente hay una carga genética y te da, y hay unos factores ambientales, ¿no? También factores obviamente de estilos de vida,
que te van llevando obviamente a moldear. Eso se llama epigenética de alguna manera, y lo que está buscando es cómo lo que tú tienes es una predisposición y te va guiando dependiendo de tus estilos de vida, ¿no? ¿A qué estamos predispuestos? Pues bueno, lo más importante es, uno, nuestra base, de donde podemos partir, de lo que estamos, por ejemplo, lo que platicaban, que no, tú lo decías bien, ¿no? Que hay un mito de que tenemos somos obesos casi, ¿no? y entonces nos estamos dando cuenta que esto no es así, sino que el ambiente nos está llevando. El ambiente obesogénico, o sea, de lo que comemos y... Es correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos y podemos modificar eso, pues nos da un impacto impresionante, porque entonces ahora ya sabemos que mucho de eso se puede modificar, como lo dijeron, por simplemente estilos de vida, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, diabetes, o sea, ese tipo de enfermedades que también es por qué hay un alto número de personas con diabetes, ¿también eso podía modificarse? Obviamente todo es estilo de vida. Tú puedes tener una carga genética, pero si tu estilo de vida no te permite o no lo dejas, es sano y te lleva hacia un crecimiento, porque la diabetes es crónica, por general se da obviamente en población ya adulta y a mayor edad, mayor riesgo, pero entonces lo que esto se observa es básicamente es que cuando tú regulas ese medio, pues obviamente vas bajando ese riesgo. No te va a garantizar que no lo llegues a desarrollar, porque pueden existir otros factores. Pero si tu carga no te lleva hacia allá, modificando tus factores te puede ayudar básicamente a prevenirlo, ¿no? En un porcentaje bastante alto, ¿no? Es eso. Doctora Tucié, el tema de la COVID-19, ¿cómo transformó? O sea, es decir, ¿esto influyó de qué manera a nivel de nuestro mapa genético? Bueno, es importante señalar que no hay cambios en la secuencia del DNA por infecciones o de ningún tipo, ni bacterianas ni virales. Sí. Sin embargo, sí puede haber modificaciones químicas que también están correlacionadas con una mayor o menor expresión de la proteína para la cual está contenida la información en los genes. Entonces, un determinado gen tiene información para cierta proteína. Cuando se modifica químicamente el DNA, también puede influir en cómo se expresa esa proteína, cuál es la función de esa proteína. Entonces, algo que es muy relevante ahora estudiar es cómo, entre otras cosas, se pudo haber modificado esas marcas epigenéticas en el DNA que ahora tienen relación con la presencia, por ejemplo, de complicaciones post-COVID, lo que conocemos como COVID persistente o COVID largo. Yeah. Entonces, es una infección que no modifica la secuencia del DNA, pero puede o no, hay que estudiarlo, y puede ser un evento que ocurra solo en ciertos tejidos, por ejemplo, epitelio pulmonar o, en fin, distintos tipos de tejidos, y cuáles podrían ser las consecuencias de esas modificaciones epigenéticas que ocurren como resultado de infecciones, en este caso COVID-19. Ya. ¿A qué estamos más predispuestos los mexicanos? Es buena pregunta. Lo que hemos podido inferir con esta primera muestra de como 6,000 personas es que hicimos un modelo para, como dijo Pablo, ver qué factores, incluso genéticos y ambientales, están mejores predictores de este rasgo, ¿no? Y lo que vemos es, por ejemplo, que lo que inferimos como ascendencia indígena está correlacionado con la altura, está correlacionado con niveles de glucosa y de triglicéridos que sí son relevantes con enfermedades como diabetes. Pero en cuestión de índice de masa corporal, sobre qué preguntaste, vemos que cuando hacemos este modelo, la ascendencia genética no sale correlacionado con el índice de masa corporal. Lo que sale significativo, correlacionado, es el ambiente en que vives, rural o urbano. Entonces parece que la cuestión es aquí qué son los factores en un ambiente urbano que está causando obesidad mejor que el fondo genético. ¿Y más enfermedades en el ámbito urbano? En cuestión de enfermedades no salió algo así, pero estaba correlacionado con más índice de masa corporal y también altos niveles de triglicéridos y depresión. Ya.
La pregunta del millón, doctor Luis Pablo, ¿para qué sirve un mapa genético tan grande, tan detallado? Lo pienso a nivel de la salud, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos lleva esto? Y también, ¿cuál es el uso que se le puede dar a estos resultados? Yo creo que esta es apenas la puerta, es el inicio. Yo creo que también hay que reconocer que este trabajo, ya lo dijeron, el de el Biobanco Mexicano, pues es un proyecto impresionante, bien dirigido y desarrollado también conceptualmente, obviamente, por el doctor Andrés Moreno. Sí. Entonces, yo creo que esta es una trayectoria de muchas cosas. La verdad es que el doctor Andrés lo ha platicado mucho, o sea, desde esta cuestión antropológica, como bueno, él tiene una historia de vida bastante interesante que explica su proyecto. Entonces, ¿a qué es importante saber hacia dónde va, ¿no? Hoy lo que tenemos es la puerta de entrada para seguir investigando y trabajando, no prácticamente lo que somos, sino explicar de una manera retrospectiva, es decir, hoy viendo esa foto del pasado y ver cómo nos estamos comportando y cuáles son esta diversidad. Y esta diversidad, justamente, el primer paso, como tú lo dices, es saber que hay un potencial que no está correlacionado con estas enfermedades, sino que son estilos de vida. Y que esos mismos estilos de vida, ese mapa te ayuda a ver que tienes una diversidad en todo México, que en ciertas zonas son más proclives o menos, que unas zonas son más cerradas, que no tienen son comunidades un poquito más cerradas, y hay otras donde se ven los trazos en la República de cómo está distribuida esta población. Entonces, a partir de eso, pues obviamente puedes tener todo, porque los datos que se tienen pues, son de muchísimas otras cosas que se tienen, que diseñaron investigadores, como ya te comentaba, del Instituto Nacional de Salud Pública, con información sobre usos ¿cómo se llama?, de servicios de salud, otro tipo de enfermedades, depresión, muchísimas cosas que vienen adelante, ¿no? Entonces, imagínate que hoy podremos darnos cuenta qué es lo que tenemos, es tratar de dar una explicación del por qué nos encontramos, que eso es lo que dice Masha, es sumamente importante también, la doctora Tucci, es que hemos llegado a saber que hay una cosa, una carga, que todavía se puede modificar para bien o para mal. Y a partir de ahí creo que el siguiente paso es establecer, identificar y generar ese tipo de políticas públicas que sean ya más precisas e incluyentes, porque esa misma diversidad te genera un abanico de posibilidades que en un lado puede ser, dentro de que somos prácticamente o muy cercanos, compartimos casi el 100%, pero esas pequeñas particularidades nos dan un abanico de posibilidades para hacer esta aplicación de lo que hoy se ha visto, entender la historia y proponer nuevas soluciones o alternativas. Ya. Doctora Tucier, digamos que no todo el país, no todos los mexicanos o las mexicanas somos proclives a determinadas enfermedades o una composición corporal en todo el país. O sea, no es igual este México diverso. No, y quisiera aprovechar la pregunta para contextualizar algo que me parece también muy relevante de este proyecto y esta publicación en particular. Como comentábamos, los mestizos mexicanos actuales tenemos dos ancestrías principales, la europea y la nativa americana. Y históricamente, desde el proyecto del genoma humano alrededor del año 2000, toda la tecnología y la mayor parte de los recursos de investigación para esta primera exploración de nuestro genoma se hizo en Europa y en Estados Unidos, con lo cual se sobrerepresentó o se estudió extensivamente este tipo de individuos. Sin embargo, a pesar de que la población latinoamericana y mexicoamericanos, por ejemplo, en ciertos lugares en Estados Unidos, es la minoría más abundante, estamos todavía poco representados. Entonces, lo que pasa es que la parte europea de nuestro genoma está muy bien estudiada, pero ¿qué pasa con la parte nativoamericana de nuestro genoma, que tiene una proporción cercana al 50% en promedio? Pues que hay ahí variabilidad y genes que no necesariamente son de riesgo para enfermedades que son frecuentes en México, como diabetes, como hipertensión, como triglicéridos altos, que solo estudiando población mexicana podemos identificar.
y tenemos ya ejemplos muy concretos de genes y variantes de esos genes que son exclusivos de población mexicana, y digo exclusivos porque los hemos estudiado, frecuencia de estas variantes en distintos grupos nativos de México, y ahí esas variantes son muy frecuentes, pero están ausentes en africanos, en asiáticos, en europeos, lo cual no solo nos habla de la historia de migración y de evolutiva de la población mexicana, sino que nos da información sobre vías metabólicas en donde estos genes participan, y que si no hubiera sido por estudiar individuos de población mexicana, estos genes y estas proteínas y estas vías metabólicas nunca se hubieran identificado. ¿Por qué? Porque son importantes para el desarrollo de estas enfermedades en nuestro país. No se ha estudiado esto extensivamente en otros sitios en Latinoamérica, pero creemos que esto es algo que puede ser un ejemplo del tipo de información que se deriva del componente de nuestros grupos nativos, y que en algún momento tuvo alguna función evolutiva que nos dieron cierta ventaja, pero ahora cuando cambia el ambiente, entonces estos mismos cambios que se fijaron en nuestro genoma nos imponen el riesgo de ciertas enfermedades. Pues quiero agradecerles, doctora Mashal Sohel, doctora Teresa Tussier, doctor Luis Pablo Cruz. Gracias por esta extraordinaria información que hoy nos comparten. Nada más rápidamente, si alguien quiere seguir echándole un vistazo a este mapa genómico, ¿dónde puede acceder? Creo que es biobanco.mx o algo así, o ¿dónde podría saber más? Pues está Gaceta UNAM Digital, a través de los cuales se puede tener acceso a los enlaces de las currículas y de las trayectorias y de todas estas otras entrevistas y posicionamientos que amablemente nos invitan. Bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sigue para este mapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se queda ahora mismo en la cuenta de YouTube de Noticias 22, N22 Digital, de Twitter, va a YouTube, y también en Facebook Live. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.